y a morir, y lo más grave, a morir espiritualmente. De hecho, murió en ese instante espiritualmente. Cuando les dijo Dios, de cierto morirás, Adán no cayó muerto en ese instante, él siguió viviendo y tuvo hijos, pero murió espiritualmente. Y por eso vemos a través de los libros del Génesis, sobre todo, que la gente vivía pues muchísimos años. Conforme el pecado tomó parte de este problema, el hombre fue viviendo cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Y hay que recordar que toda la tierra cayó bajo maldición. Todo lo que Dios creó en los primeros 5 días antes de crear al hombre, en el 6.º día, eran para disposición del hombre. Sin embargo, toda la tierra, toda la creación cayó bajo maldición. Y ahora estamos esperando la venida de nuestro Señor para que vuelva a tomar el poder sobre todas las naciones. Él es el que debe recibir el trono, dice que va a venir con vara de hierro a regir a todas las naciones, ¿correcto? Y luego dice, mas lo espiritual no es primero. ¿Qué quiere decir? Que somos carne. Cuando nacemos, dice, ciertamente el hombre es carne, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, es decir, somos carnales. Ya nacemos con esa tendencia natural al pecado. Por eso es que aunque leamos los estatutos escritos, los mandamientos, no los podemos cumplir, porque aunque queramos cumplirlo, nuestra naturaleza ya es pecaminosa. Nuestra naturaleza ya ve con cierta disfruta, vamos a decir, del pecado. De tal suerte que aunque queramos hacerlo lo bueno en esos estatutos y mandatos, terminamos tarde o temprano por caer en el pecado. Por eso es que necesitamos un segundo hombre. Este segundo hombre que dice la palabra es el Señor, es del cielo. Entonces, nosotros siendo terrenales, dice, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Por en otras palabras, así como somos carnales, seguimos siendo carnales, pero conforme al celestial, tales también los celestiales. Así como ya nacimos con la imagen terrenal, traeremos también la imagen celestial. Esto es vital, ¿verdad? Para ver cuál es el plan de Dios para nosotros en lo individual, para nosotros en conjunto como iglesia, y cómo debemos vernos nosotros en este instante ya como la nueva Jerusalén. No nada más conformarnos con haber dicho ya recibí al Señor, ya soy salvo, con permisito, cuando venga la tribulación, yo me voy con el Señor y bla, bla. No, hermanos, tenemos una labor muy, muy importante. Muy importante, donde no nada más debemos recibir la salvación, que es gratis, que sin merecerlo la recibimos, pero ahora nuestra obligación es ser cristianos en victoria. Porque vamos a ver en Apocalipsis que vamos a estar finalmente ante Cristo, en el tribunal de Cristo, como hombres y mujeres salvos. Pero ¿qué es lo que vamos a llevar? Vamos a llevar, dice que somos hechura suya para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tenemos que llevar una vestimenta apropiada. Cristo nos puso la primer vestimenta, que es la salvación, que cubre nuestra vergüenza, pero ahora nosotros tenemos que cooperar con su Espíritu Santo para adornarlo de buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vayamos vestidos a una boda en forma adecuada. ¿O a poco ustedes se presentan a una boda en guaraches y shorts? ¿No? A las bodas del Cordero, hermanos, tenemos que ir vestidos adecuadamente, de lino fino, limpio, resplandeciente, dice la palabra, las cuales son las obras de los santos. Entonces no nos conformemos nada más con haber recibido gratuitamente la salvación. ¿Qué significa esto? Como cuando Moisés levantó
las manos y se abrió el mar rojo y el pueblo de Israel pues, ni cuenta se dio, él lo recibió de gratis y pasó y se salvó. Es exactamente lo que ocurrió cuando nosotros recibimos la salvación. Pero ahora que la hemos recibido, ya no tenemos por qué andar perdidos en el desierto. Ahora tenemos que tomar el siguiente paso, que es cruzar el río Jordán y tomar la tierra prometida, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, aquí tenemos el principio del Nuevo Testamento, donde lo que enmarca todo esto y lo que nos debe a nosotros interesar es la cruz de Cristo. Dios, estando en los cielos, ¿verdad?, vino en forma de hombre a través de su Hijo Jesucristo y se manifestó a nosotros. Y luego tuvo que morir, dejar su cuerpo, su humanidad. Vamos a ver que esa humanidad viene del linaje de David, porque si ustedes ven en Mateo, el linaje a través de José nos llega hasta Salomón, hijo de David, y si ustedes ven en Lucas, el linaje de María nos va a llevar hasta Natán, hijo de David. Entonces, por los dos lados, Cristo tiene un linaje perfecto, ¿verdad? Por eso se le llamó el hijo de David. ¿Ok? Entonces, para nosotros esto es muy, muy importante porque Él vino como hombre y se manifestó a nosotros. Pudimos ver su gloria, pudimos ver todo lo que Él era capaz de hacer como Dios y como hombre. Por eso decimos, esto tiene que quedar muy bien sentado. Cristo, siendo Dios, se humilló a lo sumo y se vino como hombre. Y como hombre venció al pecado. Entonces el sacrificio de Cristo, nosotros lo debemos de interpretar en que Dios el Padre nos está mostrando cómo quiere que seamos cada uno de nosotros a través de la imagen de Jesucristo. Este es el modelo, esta es la forma en que quiero que tú seas como Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que estaba dentro de Cristo fue el que le levantó o lo pudo levantar de entre los muertos. Fue la forma en que pudo vencer al enemigo y exhibirlo. Ese mismo Espíritu, cuando nosotros recibimos a Cristo y hace morada en nosotros, ese es el mismo Espíritu que nos va a levantar de entre los muertos. Es el mismo Espíritu que ahorita te está dando vida espiritual. Ese es el mismo Espíritu que ahorita te da vida eterna. Pero ese es el mismo Espíritu que también ahorita, en este instante, te hace vencer a tu carne que todavía la traes. Entonces hay que recordar, Cristo perdonó nuestros pecados. Perdonó nuestros pecados, pero el pecado en sí, la carne, la vamos a traer hasta que el día de nuestra muerte. Entonces, por lo tanto, día a día nosotros tenemos que cooperar con el Espíritu de Dios para que nuestros miembros, que son instrumentos de iniquidad, ahora sean instrumentos de justicia. Esas son las obras que vamos a hacer, obras de fe. Entonces, aquí no nos confundamos, la salvación no es por obras, como todos sabemos, pero sí nuestra nueva creación tiene que hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, es decir, obras de fe. ¿Sí se entiende eso, verdad? Porque cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo, es lo que nosotros vamos a llevar. A mí me gustaría que leyéramos ahí en 1 Corintios 3. Antes de avanzar, vamos a ver 1 Corintios 3, 11 hasta el 16, lo vamos a leer, ahorita vamos a leer despacito porque esto es fundamental, es vital. ¿Por qué? Porque nuestro fundamento es Cristo, nuestra piedra angular es Cristo. Ahorita ya vimos que el templo que hizo Salomón fue destruido por los babilónicos. Ahorita más adelante vamos a ver que la reconstrucción del templo también fue destruida, es decir, el segundo templo 70 años después de Cristo.
Mucha gente se pregunta y especula si va a haber un tercer templo. Y yo les digo, es que nosotros somos el templo ahora. Nosotros somos piedras vivas ahora. Bueno, vamos a leer ahí poco a poquito. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Si ustedes se fijan, aquí son varios materiales, ¿sí se fijaron? Hay oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, como que va en descenso, ¿verdad? La calidad del material. La obra de cada uno será manifiesta, es decir, hay quien va a construir sobre el fundamento de Jesucristo con oro. Hay cristianos que van a edificar con plata, hay otros que van a edificar, aunque sea el mismo fundamento, Cristo, van a edificar con piedras preciosas. Y aunque sea el mismo fundamento, hay quien va a edificar con madera, va a edificar con heno, y hay quien va a edificar con hojarasca. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Híjole, casi esto me suena así como de panzazo, ¿verdad? Entonces no queramos, nosotros tenemos que construir con oro, a lo mejor con plata, ¿verdad? No soy tan bueno, pero a lo mejor con plata o con piedras preciosas. Voy a ser salvo, ¿verdad? Aunque haya construido muy chafa, ¿verdad? Tengo obras muy chafas con heno y hojarasca, pero voy a sufrir pérdidas. Esto es muy importante, hermanos, porque todavía viene una época donde vamos a vivir un milenio con Cristo. Y Dios está preparando hombres y mujeres para formar un ejército, para formar un gobierno. Y eso somos nosotros. Cuando vemos en Apocalipsis que viene Cristo con su vestimenta, donde dice Rey de Reyes, donde dice yo soy el Cordero, y viene en un caballo, ¿verdad?, para ya destruir definitivamente a los reinos que se encuentran ahorita, los gobiernos, dice viene un ejército detrás de él. ¿Quién es ese ejército? Nosotros fuimos creados un poquito inferior a los ángeles, pero dice la palabra para recibir más gloria. Ni siquiera los ángeles van a tener ese privilegio. Entonces, ¿cómo vamos a venir en un ejército si nuestra obra es endeble? Entonces tenemos, hermanos, el objetivo de esta plática de hoy es para que en Cristo seamos victoriosos, seamos siempre que cuando viene, sabemos que tenemos la carne, cuando viene la tentación del enemigo, salimos victoriosos, día a día. Y para que sea día a día nos tenemos que acoger a la cruz de Cristo en forma constante y permanente. Si seguimos leyendo ahí, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto ya lo sabemos quizás en el conocimiento, pero yo los quiero invitar a que no nada más sea un conocimiento, sino que con sabiduría utilicemos este conocimiento. Es decir, que lo llevemos a cabo, que nuestra adoración a Dios no sea en un lugar específico, sino sea en el templo de Dios, que dice ha puesto tabernáculo para con los hombres. Ese tabernáculo está en nosotros y tenemos acceso directo a través de los méritos de Cristo. Ahora, cuando Cristo muere su cuerpo, vence al pecado y resucita porque Él traía el Espíritu Divino. Y ese Espíritu Divino es el que ahora está a la diestra del Padre y dice, les conviene que yo me vaya para enviarles el Espíritu de Dios, que es el que nos da testimonio de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, ¿cómo vive ahora Jesucristo en mi corazón? A través de su Espíritu. Entonces vemos que el Espíritu es Jesucristo, vemos que Jesucristo es el Padre. Entonces vemos que el Padre se manifestó a nosotros
físicamente a través de Jesucristo. Y ahora Jesucristo se manifiesta en este instante, en estos tiempos, a través de su Espíritu que ahora mora en ti y en mí. ¿Sí se entiende, verdad? Bueno, entonces esa es la importancia de la resurrección. Si ustedes se fijan, Dios el Padre realizó, por así decirlo, todos sus sueños en Cristo Jesús. O sea, todo lo que Él había deseado para el hombre, lo consumó en la persona de Jesucristo. Este es el modelo, este es el que debemos de seguir. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que resucitó Cristo, se encontró con los apóstoles, ya Él todavía anduvo, ya resucitado, se aparecía a los apóstoles y a dos de ellos les dijo, recibid el Espíritu, y sopló sobre ellos. Ahorita vamos a ver cuando viene Pentecostés, el día de Pentecostés, el Espíritu desciende sobre los creyentes. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Vamos a hacer una recapitulación de todo lo del Antiguo Testamento, pero que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Cuando el pueblo de Israel se encontraba en Egipto, para nosotros equivale a estar en el pecado. Es decir, estamos en la esclavitud del pecado, así como el pueblo de Israel estuvo en la esclavitud de Egipto. Y luego vemos que se nos dio la libertad en forma muy fácil, ¿verdad? Moisés nomás levantó las manos, las aguas del mar se abrieron y el pueblo de Israel cruzó como si nada, no les costó nada a ellos en realidad. Igual nosotros cuando nacemos, que nosotros, el Espíritu Santo nos convence de pecado y decidimos recibir al Señor, en ese instante nuestro espíritu se une al Espíritu de Dios y le da vida. Y esa es la nueva criatura que ahora tenemos. Sin embargo, esa nueva criatura tiene que crecer paulatinamente. Entonces vemos que el pueblo de Israel pasó 40 años perdidos en el desierto, aunque ya habían sido librados de la esclavitud. A veces nosotros, cuando somos nuevas criaturas, ignoramos que aún el pecado mora en nosotros, o sea, se nos perdonaron ya los pecados, ¿sí me entienden? Pero el pecado aún mora. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo carne. Aunque tenemos el Espíritu de Dios, mientras estemos en este cuerpo, el pecado sigue morando ahí, tenemos que estar alerta. Y con la cruz de Cristo es como vamos a derrotar a ese pecado que mora en nosotros. Por eso necesitamos siempre estar apegados a Cristo. Si nos separamos tantito de Cristo, pues nos estamos separando de la vid verdadera y somos pámpanos sin fruto. Entonces, no debemos ignorar esto, así como lo ignoraron en el desierto. Por eso es que en el desierto andaban perdidos y entonces estaban añorando la vida que tenían en Egipto. Y a veces en la vida cristiana nos pasa lo mismo, seguimos añorando lo que disfrutábamos cuando andábamos en el pecado, cuando andábamos en el mundo. Híjole, qué padre cuando iba allá, así decían también los israelitas, no, hombre, los rábanos que había en Egipto, no, hombre, las zanahorias, pues allá, bueno, estábamos en esclavitud, pero disfrutábamos de todo esto, y renegaban del maná que les mandaba día a día el Señor. Entonces, una vez que estamos en el desierto, el problema principal del pueblo de Israel es que llegó un momento crucial donde Dios les mandaba que cruzaran el Jordán. Estaban en un lugar que se llamaba Cades Barnea y pues Moisés, no sé, pues influenciado por el temor o lo que ustedes quieran, no cruzaron el Jordán, no tomaron el siguiente paso que nosotros debemos tomar, de cruzar el río Jordán. En nuestra vida espiritual equivale a circuncidar nuestro corazón. Cristo es el que circuncida con circuncisión no hecha a mano, sino circuncisión de nuestro corazón. Es decir, primero entramos a una nueva criatura en forma gratuita, pero ahora en nosotros estriba dar el siguiente paso. Fíjense ustedes cómo en el desierto, cuando cruzan el Jordán, dice la palabra que en cuanto dieron el primer paso, el río Jordán se abrió.
¿Qué quiere decir? Que nosotros ya tenemos que cooperar con el Espíritu de Dios dando el primer paso de fe para cruzar el río Jordán. ¿Qué pasó cuando cruzaron el río Jordán? Ya se habían olvidado de la circuncisión. La circuncisión para nosotros equivale a quitarnos el cuerpo del delito, ¿verdad? Que es el cuerpo del pecado. Eso significa no tener convivencia ni nada que ver con él. De tal manera que durante el desierto, 40 años vagando ahí, la gente se olvidó de practicar la circuncisión. Y si ustedes ven la palabra de Dios, dice que lo primeritito que hicieron fue circuncidarse, hombres ya adultos. Imaginen lo que duele eso. De niños pues ni cuenta se daban, ¿verdad? Pero ya de adultos era muy doloroso. Y a veces en nuestra vida cristiana no nos damos cuenta que estamos perdidos en el desierto, y cuando Dios habla con nosotros, cuando Dios trata con nosotros y tenemos que circuncidar nuestro corazón, va a ser más doloroso. Por eso hay que hacerlo a tiempo, por eso hay que hacerlo desde que nacemos de nuevo, luego. Fíjense ustedes cómo la sabiduría de Dios se circuncidaban al 8º día de nacimiento. Nosotros sabemos como médicos que al 8º día ya aumentaron todas las capacidades de cicatrización y de que la sangre se puede coagular mejor y hacer una cicatriz rápida. Entonces Dios no se equivoca. Entonces nosotros somos llamados a circuncidar nuestro corazón lo más pronto posible. ¿Para qué? Pues para que podamos disfrutar de una vida abundante en una tierra que fluye leche y miel. Estoy hablando de bendiciones espirituales. Estoy hablando no de bienes materiales, ni que Dios me va a suplir y me va a dar un carro. No, estoy hablando de los beneficios espirituales, ¿verdad? Porque nosotros vemos las maravillas y todo de Dios en nuestra vida, día a día, en lo que hacemos. Entonces, mientras permanecemos en esta vida de abundancia, nos tenemos que cuidar de no ser llevados en cautiverio. Fíjense ustedes cómo el pueblo de Israel, una vez de que ya estaban en la tierra prometida, ahorita vimos cómo llegó Nabucodonosor, llegó todo el ejército babilónico, los conquistó, y dice que se llevó a los hijos del linaje, así dice el libro de Daniel, se los llevó en cautiverio a Babilonia. En nuestra vida que tenemos en abundancia espiritual, no debemos descuidar una salvación tan grande. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tenemos que estar día a día, dice la palabra, tomar nuestra cruz y seguirlo día a día. Es la única manera de permanecer en la tierra que fluye leche y miel. Nosotros vemos que finalmente podemos estar en lo físico, en un territorio donde está la gran Babilonia, donde está la gran ramera. ¿Por qué es la gran ramera? Pues porque tiene apariencia de piedad, puede tener la apariencia de una gran organización religiosa, pero su copa de oro, el oro representa a la deidad, pero por dentro dice que está llena de su fornicación. ¿Qué quiere decir eso? De todos los delitos, ¿verdad?, que comete. Y nosotros, como Daniel, que vivió en Babilonia, no debemos contaminar nuestro corazón. Dice que Daniel se cuidó mucho de no contaminarse con la comida que el rey le ofrecía. Allá afuera se nos ofrecen infinidad de alimentos. Infinidad de alimentos, me refiero a distracciones, a juegos, cosas materiales, etcétera, y no contaminarnos. ¿Para qué? Pues para llegar paulatinamente a la perfección. Estoy hablando de la perfección en el amor. Dice el apóstol Pablo, no que la haya alcanzado yo ya, pero yo sigo a la meta para ver si logro hacer aquello a lo cual nosotros somos llamados. Entonces, nosotros debemos ser perfectos en el amor. Esto que les estoy poniendo incluye todo lo que es la obra de la cruz, todo lo que es la obra de la cruz. Luego nosotros vemos que finalmente, después del cautiverio en Babilonia, el pueblo de Israel regresó del cautiverio, reconstruyeron un nuevo templo, el segundo templo, que fue destruido, como vamos a ver más adelante, y finalmente el pueblo de Israel ha sufrido demasiado.
Si ustedes leen todo lo que es el libro de Romanos 8, 9 y 10, pues se van a dar cuenta por qué el pueblo de Israel tiene que sufrir todo esto, para que nosotros podamos ver al Salvador. Ellos van a tener su oportunidad. Sin embargo, nosotros debemos orar por el pueblo de Israel, debemos orar por el pueblo judío, porque ellos tienen intencionadamente por Dios un velo puesto espiritual que finalmente va a caer y se van a convertir al Señor. Entonces, dice la palabra, si los que eran el tronco original del olivo fueron cortados, ¿cuánto más tú que eres injertado? Entonces no podemos descuidar una salvación tan grande, ¿sí? Bueno, y luego finalmente, ¿cuál es el propósito de todo esto? Nosotros vemos por el lado, vamos a decir, físico, todo lo que ha ocurrido a través de la historia hasta que llegamos al holocausto nazi, donde prácticamente fue destruido el pueblo de Israel. Hasta ahora yo quiero que subrayen esto: el Estado de Israel existe a partir de 1948. Antes de 1948 Israel no existía sobre la faz de la tierra. Ahorita nosotros vemos, si nos trasladamos 5,000, 6,000 años atrás, el pueblo de Israel ya existía y peleaba contra los jebuseos, y peleaba contra los filisteos, y peleaba contra los amorreos, los eteos, los amonitas. Y yo les pregunto, ¿y dónde están esos pueblos? Si eran pueblos fuertes, eran pueblos de guerra, no existen. Y en cambio, en forma sobrenatural, yo le llamaría, el pueblo de Israel, ahí está. Ustedes ven un ministro, ustedes pueden ir a visitar el Estado de Israel, y aún más, lo más milagroso, se conserva aún el lenguaje hebreo. ¿Cuántas lenguas no han desaparecido sobre la faz de la tierra, aún estando en un lugar físico? Y ellos no existían ni físicamente, no existía un territorio hasta 1948. Entonces eso nos debe tener siempre una alerta sobre todos los acontecimientos. ¿Por qué? Porque finalmente yo quiero llegar, y que todos nosotros lleguemos a tener un cuerpo glorificado como lo tuvo Cristo. O sea, todo lo que se cumplió en Cristo se va a cumplir en nosotros, esa es la promesa, para finalmente llegar, como el pueblo de Israel deseaba, a la nueva Jerusalén. Nosotros ya no vamos a la Jerusalén que está ahorita físicamente, sino vamos a una que no es construida por manos de los hombres, sino una que es construida por Dios. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Esto es muy importante, hermanos. Tenemos que día a día velar porque Cristo nos santifique cada día más. Tomar la cruz, ¿verdad?, del Señor. Ese va a ser el fruto. Y como fin, la vida eterna. ¿Se fijan? Entonces, mientras estemos en este mundo, nuestra obligación es tener el fruto de la santificación. Para el día que lleguemos ante el tribunal de Cristo, no llegar con un edificio quemado hecho de hojarasca, sino llegar con un edificio que prevaleció, que es de oro, ¿verdad?, nuestras obras. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, si nuestra nueva criatura es nacida de Dios, quiere decir que Dios puso su linaje en nosotros y nos injertó en el olivo. Como ramas silvestres fuimos injertados gracias a los méritos de Cristo en el tronco principal. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe en Jesucristo. Bueno, finalmente Cristo anduvo aquí con nosotros 40 días más, y les dijo, es necesario que yo me vaya, pero vendrá el Consolador que les dará testimonio de mí. Entonces Cristo vive ahora en nosotros a través de su Espíritu. Por eso dice la palabra, todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sean guardados en forma irreprensible. ¿Ok? Entonces el segundo templo fue destruido por Tito, un comandante romano, ¿verdad?, que llegó y arrasó, y se cumplió la profecía que dijo Cristo, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Pero acuérdense que Cristo también dijo, y en 3 días
yo lo voy a reconstruir. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Él resucitó. ¿Y quién es ese edificio? Cada uno de nosotros. ¿Okay? Entonces, ahora quizás los judíos, van a escuchar ustedes por ahí, traen la intención de reconstruir el tercer templo, pero los detiene una mezquita musulmana que está exactamente sobre los cimientos del antiguo templo. Nosotros en lo físico no nos importa mucho, porque en lo espiritual nosotros somos el templo. Sin embargo, sí tenemos que tener el conocimiento si esto llegase a suceder. Muchas cosas están selladas, dice la palabra, porque es para el final de los tiempos, pero debemos de tener el conocimiento, porque dice el libro de Daniel, en la palabra de Dios, dice entonces los entendidos comprenderán. Ahorita no comprendemos, porque están selladas muchas de las palabras, y por eso ustedes van a ver de que fulanito, creo que el año pasado o antepasado dijo, se va a acabar el mundo el no sé qué de mayo, y no, siempre no, en octubre. Pues no, van a errar, ¿verdad? Y nosotros nos vamos, los entendidos, decimos, este es un falso profeta, ¿verdad? Entonces nosotros debemos tener el conocimiento, aunque no entendamos, porque cuando llegue el momento Dios nos lo va a señalar. Pero el que tiene el conocimiento dice, entonces los entendidos comprenderán. Pues me va a caer el 20, ¿verdad? Bueno, entonces sigue, después de todo esto, sigue todo el periodo de la iglesia. La iglesia, vemos todo el periodo apostólico. No perdamos la línea de linaje. ¿Por qué? ¿Por qué viene aquí la línea de linaje? Porque aquí nosotros somos insertados en ese linaje. Ahora somos hijos del rey. Ahora somos destinados a ser real sacerdocio. ¿Por qué? Porque va a venir un momento donde nuestra labor de hablar a otras personas, decirles, hey, Cristo quiere morar en tu corazón, porque te quiere transformar, te quiere cambiar y te quiere parte de su iglesia. Finalmente ese es el plan final de Dios, conformar a hombres y mujeres victoriosos, capaces de conformar lo que viene a futuro. Digo a futuro en nuestro tiempo cronológico, porque en los tiempos de Dios pues todo esto ya sucedió. A lo mejor ahorita nosotros ya estamos en la Nueva Jerusalén, ya estamos en los que unos le llaman el milenio o el reino milenial, etcétera. Pero aquí lo más importante que nosotros debemos entender es que como individuos tenemos que ir creciendo cada día más en el conocimiento del Señor Jesucristo y transmitirlo a otros, porque ese es el plan de Dios. Entre más somos para su reino, más salvación. El que convence al impío de su pecado, dice, salvará su alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces ese es el objetivo de todo este periodo de gracia, que es la obra del Espíritu Santo. Fíjense ustedes qué curioso, cuando vemos las películas de Cristo decimos, pues cómo no lo reconocían, pues si veían los milagros y qué barbaridad. A mí me hubiera gustado haber estado en esa época, de seguro yo sí lo hubiera reconocido y hubiera sido como fulanito, ¿verdad? Que lo siguió y bla, bla. Pero pues si ahora vive en nosotros y nadie lo reconoce, nadie se da cuenta que ahí está. Cuando viene la tentación, ahí andamos otra vez en el pecado. Cuando viene la oportunidad de desviarnos de los caminos del Señor, pues ahí nos desviamos fácilmente. ¿Por qué? Porque en realidad no estamos reconociendo a la persona viva del Espíritu Santo obrando en nosotros. Entonces siempre tenemos que tener esto en mente. Ese es el periodo de gracia. Ahora, muchos, no voy a entrar en discusión que si el arrebatamiento es antes de la tribulación o que si después y que bla, bla. No, yo lo que voy a hablar es de que tenemos que, sea que nos llegue el día de nuestra muerte, sea que nos llegue el día que venga Cristo y nos lleve directo al cielo sin ver muerte, porque así dice la palabra, ¿verdad? He aquí os doy un misterio, no todos dormiremos, que decir, no moriremos, sino que en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados y llevados con el Señor. ¿Cuándo va a suceder? No sabemos, pero independientemente que si nos toca morir o nos toca vivirlo, tenemos que morir o vivirlo como en victoria. ¿Por qué? Porque hay un chorro de promesas para los que están en victoria. Entonces tenemos que ser sorprendidos en victoria, que no nos sorprenda como ladrón en la noche.
¿A quiénes van a sorprender como ladrón en la noche? Pues al que a lo mejor recibió al Señor, pero nunca ha estado viviendo en victoria, pues van a ser sorprendidos como ladrón en la noche. Y luego pues ya viene si morimos o somos raptados, ¿verdad? Hay muchos versículos que hablan al respecto, ¿verdad? Vamos a llegar al tribunal de Cristo y ahí es donde nos van a decir, a ver, mira, todo lo que construiste fue oro, fue plata, fue hojarasca. Dice, si bien somos salvos, ¿verdad? Aunque haya sido así chafitamente, pero nosotros debemos aspirar a lo máximo. Nosotros debemos de aspirar a llegar al tribunal de Cristo con un fundamento que es Él y con oro, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo. Y aparte ir con una vestimenta adecuada. Una vestimenta adecuada dice que son las obras de los santos. ¿Para llegar a dónde? A las bodas del Cordero. Pues yo creo aquí le paro porque ya me voy a meter con la tribulación. Nomás les quiero dejar el mensaje que en esa tribulación, ya sea que andemos aquí o andemos acá, tenemos que estar en victoria. O sea, siempre tener en mente, yo soy una persona que sigue a Cristo y estoy en victoria. ¿Qué es victoria? Que el Espíritu de Dios que mora en el mío, toda mi mente, todos mis razonamientos, todas las ideas que fueron conformadas al mundo, Él ya las cambió. Y que cuando estaba conformado al mundo, mi cuerpo servía al pecado. Pero ahora que estoy conformado en la nueva criatura, ahora me voy a desenvolver en la nueva criatura que es Cristo, Cristo morando en mí. Y ahora yo puedo expresar la gloria de Dios, porque el hombre fue creado para expresar la gloria de Dios. ¿Cómo vas a expresar la gloria? Expresando a Cristo. ¿Cómo vas a expresar a Cristo? Que tus miembros ya no son miembros de iniquidad, sino ahora son miembros de justicia. Lo que haces, lo que hablas, lo que piensas, lo que transmites es justicia de Dios. No eres tú, es la nueva criatura. Cuando tratas de ser tú, es tu carne. Y lo que es de la carne es pecado, es corrupción. Entonces la carne, hermanos, tiene que morir. La carne no la van a mejorar. La carne tiene que morir. ¿Y cómo va a morir? Expresando al Cristo que llevamos dentro, al Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces la próxima dejamos hasta aquí porque viene pues lo que es la tribulación. Vamos a verlo así muy rápido, no voy a entrar en detalles, ni tampoco en cuestiones teológicas de que unos dicen que antes, que después y todo eso, sino todavía algo más importante. Voy a hablar cómo está constituido espiritualmente el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Amén. Bueno. Bueno, fíjense, curiosamente tenemos, bueno, ustedes saben, ¿no? Tenemos mucha similitud de pensamiento el hermano y yo respecto de todas las cosas, ¿no? Aunque nosotros somos porque eso me han enseñado a mí, ¿no? Nosotros vamos a irnos en el rapto y nada que ver con la tribulación, pero siempre les he dicho, miren, no se han puesto de acuerdo nadie si va a ser antes o después, o si nos vamos a quedar a la tribulación o no nos vamos a quedar. Hay mucha divergencia en torno a esto, pero yo siempre les he dicho, miren, lo que acaba de decir el doctor, ¿no? Si nos vamos antes, pues hay que estar preparados, ¿sí? Y si nos quedamos a la tribulación, pues hay que estar más preparados todavía. Entonces, sea que nos quedemos o sea que nos vayamos, tenemos que estar listos nada más. Esto es todo. Amén, listos. Amén. Entonces, yo creo que vamos a ser arrebatados antes de la tribulación, pero no soy dogmático en esto. Amén. Yo entiendo que a lo mejor no. Entonces, pero si para el arrebato necesitamos estar listos, ¿cuánto más para pasar por una gran tribulación sin negar a Cristo? Amén.
Entonces, tenemos que estar listos. Y la verdad me complace mucho que tenemos similitud de pensamientos en todo lo que está hablando, es todo lo que yo les he dicho, gracias a Dios. Amén. Y yo no lo había escuchado nunca al hermano, más que las veces que ha estado con nosotros. Y bueno, creo que pensamos muy similar, hermano. Gloria a Dios. Amén. Entonces vamos adelante. Amén. Vamos adelante con todo. Y hermanos, miren, vamos a dar 10 minutos. 10 minutos para que vaya y